Entonces el anticristo va a controlar a la humanidad a través de la tecnología, a través del internet, a través del casco, a través de muchas cosas, va a controlar a la humanidad. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar prestos para el momento de la salvación, pues tenemos que estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor viene, y de que viene por su iglesia, y si nosotros nos vamos con el Señor, pues no vamos a pasar por la gran tribulación, ni vamos a ver estas cosas tan terribles, porque nosotros estaremos más vivos que nunca, como dice Billy Graham, en el cielo, con el Señor por siempre y para siempre. El espíritu del anticristo es el que se mueve en estos tiempos, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el que está en estos tiempos moviéndose y operando sobre toda la humanidad. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay personas que el enemigo usa para hacerse pasar por Dios, para ir en contra de las cosas de Dios. El espíritu del anticristo, que trae mentira, oposición a Dios, odio a los creyentes, autoexaltación del yo y de las personas. Entonces cuando usted ve a personas que tengan esas características, que se oponen a Dios, que andan con mentira y engaño, que odian a los creyentes, que tienen una autoexaltación del yo, de supremacía humana, entonces esas personas están siendo controladas por el espíritu del anticristo. Obviamente necesitan a Cristo para ser libertados, pero si es el espíritu del anticristo que está en ellos, ellos van a continuar influenciando a la gente en contra de Dios. Entonces, ¿cómo resistir al espíritu del anticristo? Debemos mantener la relación estrecha con Dios, mantenernos fiel a su palabra. También debemos estar cubiertos con la armadura de Dios, sabiendo que el enemigo nos ataca espiritualmente. También debemos mantener la fe en el Señor hasta que Él venga. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? El paso a paso del anticristo. Entonces, primero, la presentación del escenario. Entonces el anticristo comienza a preparar el escenario para su ascenso al poder, porque va a ser un líder político, militar, y va a ser reconocido como el Mesías esperado. Se produce entonces una serie de eventos que van a debilitar la economía global y van a preparar el terreno para que el anticristo sea el salvador de todos. Paso número 2, pues, es la aparición del falso profeta, que va a validar al anticristo. Paso número 3, el ascenso del anticristo al poder. Eso lo dice Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3 encontramos casi todo acerca del anticristo. El ascenso del anticristo al poder, el anticristo asciende al poder y se convierte en el líder mundial de toda la humanidad. Entonces, después que ya tiene el poder supremo, entonces hace o nos echa la culpa a todos los creyentes, que somos los culpables, según él va a decir, de los conflictos mundiales, del odio y de todo eso. Cuarto paso del anticristo, que es la imposición de la marca del anticristo, el sello de la bestia, y el que no se ponga la marca, pues va a ser eliminado, va a ser decapitado, dice la palabra de Dios. Paso número 5, la persecución de los creyentes que no se quieran colocar la marca de la bestia y que quieran morir por causa de Cristo. Él los asesinará para que puedan ser salvos. Es decir, solamente habrá dos opciones: o mueres por causa de Cristo, o aceptas la marca de la bestia y te conviertes en adorador del diablo. Paso número 6 es la batalla de Armagedón, que es cuando ya Cristo vendrá por tercera vez, aunque algunos eruditos dicen que Jesucristo sería la cuarta vez, porque Él primero viene de manera invisible, levanta la iglesia, los muertos en Cristo, y después viene
de manera invisible arrebata a la iglesia, pero en realidad no hay consenso acerca de eso. Entonces, digamos que es la tercera vez que viene el Señor Jesucristo. La primera vez que vino, su aparición personalizada, la segunda vez que va a venir por la iglesia a arrebatamiento, y la tercera vez que viene a la guerra contra el anticristo, contra el diablo, contra el falso profeta y contra todos los que aceptaron la marca de la bestia. Todos serán derrotados, dice el paso número 7, todos serán derrotados, dice Apocalipsis 19. Ahí usted puede leer cómo serán derrotados en la batalla de Armagedón, que se cree que será en un terreno cerca de Israel. Y como último paso, pues el juicio final del anticristo, donde Apocalipsis 20:11, del 11 al 15, dice que Dios establece su trono en la tierra y comienza a juzgar a todos los seres humanos, lo que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y son salvados, mientras los que rechazaron a Cristo pues serán condenados, serán lanzados con el diablo al lago de fuego. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, el anticristo es el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. Eso lo dice Primera de Juan 2, 18 al 22, 4, Primera de Juan 4 del 1 al 3, y Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, y Apocalipsis 13, como le dije ahí. En Apocalipsis está todo lo referente a la escatología de los tiempos finales. Entonces, en la Biblia se habla del personaje del anticristo, que se opone a Dios, a la humanidad, pero al principio hace creer que está con la humanidad, que quiere ayudar a la humanidad, pero en realidad se opone a Dios y a la humanidad. Entonces, tenemos que la aparición del anticristo. El anticristo va a aparecer ya como parte final de la conclusión. Las características del anticristo, que ya hemos mencionado en el video, desde el principio de la charla. La obra del anticristo, que es cómo va a ser el control del anticristo cuando esté gobernando, cuando sea líder mundial. Y cuarto, tenemos cómo podemos protegernos del anticristo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de eso? Primero que todo, ser salvo. Si usted es salvo, pues será arrebatado con el Señor y no va a pasar por nada de esto. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la salvación de Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Cristo, le invito a aceptar a Cristo. Usted hace la oración de fe, lo confiesa, recibe al Señor en su corazón, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Él vino a la tierra por medio del vientre de María, cree que nació, creció, a los 30 años empezó su ministerio, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, se manifestó a muchas personas en Israel y en Jerusalén y en los pueblos cercanos, y después dice la Biblia que ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. Si usted cree todo eso y cree en la segunda venida del Señor Jesucristo, entonces usted va a ser salvo y va a ser arrebatado por el Señor y no va a pasar por la gran tribulación. Los niños tampoco van a pasar por la gran tribulación. Entonces, conocer la palabra de Dios es una de las cosas que necesitamos para protegernos de esto que va a venir sobre la tierra, de la gran tribulación, de la angustia de Jacob. También mantenernos firmes en la fe. No podemos apartarnos del Señor, porque en cualquier momento viene el Señor, y si nos hemos apartado, pues nos quedamos. Entonces tenemos que permanecernos firmes en el Señor. Orar y buscar la guía del Espíritu Santo. Permanecer firmes en el Señor significa practicar los ejercicios espirituales, orar, leer la Biblia, vigilar, ayunar y creer y practicar la palabra del Señor. Entonces, el anticristo es un personaje que se opone a Dios y a la humanidad. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios para mantenernos firmes en la fe y orar para buscar la guía del Espíritu Santo, para protegernos de la influencia del anticristo, que es el emisario del diablo. ¿Cómo se protegió el Señor Jesucristo del diablo?
Cuando el Satanás lo tentaba, él decía, escrito está. Satanás lo volvía a tentar y él decía, escrito está. Entonces, una manera de protegernos contra el anticristo es conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar los ejercicios espirituales y esperar todos con la maleta lista la venida del Señor para ser arrebatados juntamente con Él y con los que han sido levantados de entre los muertos. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.